La semana pasada el Tribunal Supremo Electoral ha tomado la determinación efectivamente de modificar la fecha de elecciones, que inicialmente iba a ser el 3 de septiembre. Después del cambio a la ley respectiva, el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado que las elecciones van a ser el próximo 18 de octubre. El tribunal afirma que no necesita autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional y esta noche, aquí en Que No Me Pierda, vamos a conocer más detalles con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, a quien le damos la bienvenida, don Salvador Romero. Muy buenas noches, les saludan Cecilia y César. César desde La Paz, Cecilia en Santa Cruz. Salvador, buenas noches, ¿cómo estás? Les saludamos Cecilia y César. Buenas noches, mucho gusto. Igualmente. César, adelante. Un gusto saludarlo, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Va a ser muy importante poder informar al país de las últimas determinaciones. Buenas noches, bienvenido. Presidente, bueno, tenemos entendido ya que de acuerdo a la información que se ha manifestado por parte del Tribunal Supremo Electoral, la nueva fecha, efectivamente esto se ha socializado desde la semana pasada con todo el país, para ir a elecciones, para ir a las urnas será el 18 de octubre. Esta es la fecha, ¿no tendrá alguna otra modificación? ¿Tienen que pedirle autorización a la Asamblea o el Tribunal asume esta decisión con la potestad de ley? Buenas noches, efectivamente a la fijada el 18 de octubre es la fecha masiva del proceso electoral boliviano 2020. Esta fecha ha sido fijada en el ejercicio de las plenas atribuciones y competencias que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Y la pregunta podría ser por qué en las anteriores oportunidades se hizo a través de un proyecto de ley, fue tramitado y aprobado por la Asamblea Legislativa. En este caso es importante señalar que tanto en marzo como en junio el Tribunal Supremo Electoral buscó, dada la excepcionalidad del contexto que suponía suspender un proceso de votación, una jornada de votación, decidió buscar la concertación con las fuerzas políticas para que entre todas las organizaciones políticas con el Tribunal Supremo Electoral podamos buscar y encontrar una nueva fecha y plasmar ese acuerdo en un entendimiento de los poderes del Estado, que pasara por el proyecto de ley elaborado por el Poder Electoral, aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el Ejecutivo. Presidente, efectivamente, en anterior oportunidad, como usted decía, se procuró este consenso. ¿Por qué ahora no lo hizo el tribunal? ¿Por qué tomó la decisión de esta forma si siempre tuvo la potestad de hacerlo? Por lo que señalaba en las anteriores oportunidades, nos encontrábamos ante una situación de excepcionalidad, que era la suspensión del calendario electoral, la necesidad de redefinir una fecha, y el Tribunal Supremo Electoral consideró que era fundamental, como una señal al país, buscar este entendimiento y buscar este acuerdo con todas las fuerzas políticas. En esta oportunidad estábamos en un escenario distinto, estábamos muy cerca ya de reanudar el calendario electoral y por lo tanto en esta oportunidad el Tribunal Supremo Electoral, en el ejercicio pleno de sus atribuciones, definió el 18 de octubre como fecha de elección. Y lo hizo considerando, por un lado, todos los informes científicos, las proyecciones sobre la evolución de la pandemia. Buscamos una fecha que estuviera alejada del pico de la pandemia. Y por otro lado, esa fecha permite dar cumplimiento a una exigencia constitucional, y es que las autoridades estén elegidas y posesionadas en 2020. Hay que recordar que si tenemos la primera vuelta el 18 de octubre, una eventual segunda vuelta sería el domingo 29 de noviembre. Y esto ya nos dejaría diciembre para concluir el cómputo y dar posesión a las autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Esto es lo que explica la diferencia entre las dos primeras actuaciones
y la que se procedió en este momento. Hay que señalar que en ningún momento el Tribunal Supremo Electoral tuvo dudas sobre su plena capacidad para poder definir la fecha de la jornada de votación. César. Doctor Romero, hemos escuchado esta explicación, sin embargo, le consulto lo siguiente. Tengo dos consultas en una. ¿Cuántos días se estaría postergando la elección? ¿Cuántos días son aproximadamente que se posterga de la fecha en primera instancia establecida, que era el pasado 6 de septiembre, y hasta el mes de octubre? ¿Cuántos días son aproximadamente, doctor? Doctor Romero. Adelante, César. Sí. Nuevamente nuestra consulta. ¿Me escucharon? César, creo que el presidente no puede escucharlo en este momento, ¿me confirman? Repetimos la pregunta, César, yo se la voy a transmitir. Sí, con todo gusto. ¿Cuántos días van a transcurrir hasta la nueva fecha de la elección el próximo 18 de octubre, tomando en cuenta que la primera fue el 6 de septiembre? Y si en este tiempo es posible que la pandemia pueda presentar mayores casos de contagios del COVID. Presidente, ¿cuántos días van a transcurrir desde el 6 de septiembre hasta la nueva fecha? Y si en estos días efectivamente se pueden presentar mayores casos, es decir, inicialmente, por lo que entiendo la pregunta de César, había una previsión de que el pico de contagios pueda ser entre agosto y septiembre, pero bueno, todo puede cambiar conforme va la situación en el país. Sí, primero quiero, no he escuchado, no hay algún problema de audio con conexión con César, no me permitió escuchar directamente su pregunta. Aquí hay que señalar que todos los informes coinciden y convergen señalando que el pico de la pandemia en el país se va a producir en algún momento entre estos últimos días de julio y los primeros días de septiembre. Y de hecho el país está sintiendo y sufriendo los efectos de esta escalada de los casos de coronavirus. Todos los informes coincidían en esta variable y es por eso, en consideración a estos elementos, que el Tribunal Supremo Electoral decide postergar la fecha de la elección. Es evidente que de no haberse presentado esta situación tan crítica de la pandemia, no hubiera habido ninguna necesidad de postergar o de mover la fecha que estaba inicialmente fijada para el 6 de septiembre. César, su interrogante, su consulta en este caso tiene que ver con la posibilidad de que efectivamente hasta octubre sigamos con el pico alto de contagios. Así es, Cecilia. Así es. Quisiéramos saber si todavía el pico más alto, bueno, es que varias veces nos han dicho que el pico más alto va a ser en julio, luego nos dijeron en agosto, ahora en septiembre, probablemente pase a octubre y así sucesivamente. Según la tendencia, sobre todo de estas proyecciones que se han elaborado desde el Comité Científico, nos dijeron varias fechas y ahora seguramente no vaya a ser que el mes de octubre tengamos probablemente un pico nuevamente más alto. ¿Cómo se evalúa este tema? Hablando de la fecha, de la nueva fecha de convocatoria a esta elección, por favor. Entiendo, presidente, que la gran interrogante que tiene César, que creo que es una interrogante del país en su conjunto, es si hasta octubre los casos no se incrementan. ¿Qué pasaría en esta situación? Porque efectivamente en algún momento desde las autoridades sanitarias se nos había dicho el pico para Bolivia va a ser entre julio y agosto. Junio y julio primero, después julio y agosto, después nos dijeron septiembre, que coincida con la fecha inicial de las elecciones. Pero ahora también surge la posibilidad de que sea septiembre y octubre. ¿Cómo se evalúa esta situación? ¿Cómo se va a evaluar? Todos los informes serios a los cuales ha accedido el Tribunal Supremo Electoral indican que el pico de la pandemia se va a producir entre fines de julio y principios de septiembre. Es justamente el fruto de esa reflexión, de estos informes que provienen de fuentes diferentes, los que indican
que el pico de la pandemia se va a producir en este periodo que estoy indicando. Y de hecho es algo que el país ya está sufriendo, pues justamente estamos ante una escalada muy importante de los casos. Por lo tanto, de acuerdo a lo que indican todos los informes, vamos a tener el pico en algún momento entre fines de julio, agosto o máximo los primeros días de septiembre. Eso es lo que motivó al organismo electoral a decidir la prórroga de la fecha hasta el 18 de octubre. Y reitero, ¿por qué el 18 de octubre como fecha límite, como fecha máxima? Porque hay una exigencia constitucional que indica que las nuevas autoridades deben ser elegidas y posesionadas en 2020. Ahora, esta fecha entonces no tiene posibilidad de modificación, presidente. 18 de octubre es la fecha máxima. Es la fecha definitiva y es el día en que Bolivia va a acudir a elegir a sus autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Exhortamos a que todas las organizaciones, tanto políticas como sociales, coadyuven a que este proceso electoral se realice en las mejores condiciones posibles. El Tribunal Supremo Electoral va a colocar todos los elementos técnicos necesarios y al mismo tiempo va a incorporar los elementos de protección de la salud pública que estamos trabajando con el Comité Científico Asesor del organismo electoral, compuesto por expertos y especialistas de la Organización Panamericana de la Salud. Presidente, entiendo que hay unas consideraciones legales, es decir, unos recursos legales que se han planteado para poder también analizar esta situación. ¿En qué influye esto a la decisión asumida por el Tribunal Supremo Electoral? No tienen influencia porque señalaban que justamente se debían considerar estos parámetros científicos sobre la evolución de la pandemia, que es algo que ya efectuó y realizó el Tribunal Supremo Electoral cuando definió la postergación, la prórroga de la fecha de la elección hasta el 18 de octubre. ¿Y en qué queda el calendario electoral, presidente? Y le consulto esto para posteriormente también preguntarle, si quiere nos responde las dos en una sola interrogante. ¿Hay un planteamiento o hay varias demandas contra el Movimiento al Socialismo y su candidato por la divulgación de encuestas? ¿Habrá un pronunciamiento respecto a este tema? El calendario electoral se encuentra suspendido. En el transcurso de los próximos días, el Tribunal Supremo Electoral aprobará con una resolución el nuevo calendario electoral que irá determinando las fechas de todas las actividades, aunque las dos importantes ya son conocidas: 18 de octubre, primera vuelta, y eventual segunda vuelta el 29 de noviembre. Efectivamente, se están tramitando ante el Tribunal Supremo Electoral denuncias contra el Movimiento al Socialismo por la difusión de las encuestas. No es la única organización que ha sido denunciada, existen también denuncias, aunque en un número menor, contra Creemos, Juntos y Comunidad Ciudadana. Todas estas denuncias van a ser resueltas con el debido proceso y van a tener un fallo, una sentencia que va a darse en el marco de lo que señala la ley. En este momento las denuncias han sido puestas en conocimiento de las organizaciones demandadas. Estas tienen un plazo breve para poder responder a estas demandas, y estas respuestas van a ser puestas en conocimiento de los denunciantes. Este es el procedimiento que debe continuarse, y después el Tribunal Supremo Electoral tendrá la oportunidad de ingresar en la valoración del fondo de estas denuncias. ¿Influye el hecho de que el calendario esté suspendido para estas demandas y denuncias? El Tribunal Supremo Electoral está en este momento procediendo al análisis de estas demandas. Una vez que tengamos todas ellas ya recibidas, estén respondidas por las dos partes, por la parte denunciada tanto como por la parte denunciante, y luego procederemos al ingreso y al análisis de fondo de todos estos asuntos. Le agradecemos por estos minutos con el programa, presidente. Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas noches. El presidente del Tribunal Supremo Electoral habla de la nueva fecha de elecciones. César, que usted le consultaba en más de una oportunidad, efectivamente, si el 18 de octubre era la fecha tope, la fecha límite, y nos ha dicho esta noche, César, que sí.
que el 18 de octubre es la fecha máxima a la que se puede alargar, digamos, ¿no?, este tema del calendario electoral para que tengamos autoridades posesionadas hasta finales de este año. Ahora, hay una preocupación marcada, latente. Sé que hay muchas otras interrogantes en torno a lo que puede ocurrir, César, hasta el 18 de octubre, ¿no?, en el país. Totalmente, Cecilia, y ese es un tema real, es un tema que hay que evaluarlo y que, así como lo han evaluado también las autoridades del órgano electoral, que han tomado la determinación esta vez sin una consulta ante la Asamblea Legislativa, como lo explicaba el doctor Romero, que no necesitan hacer una consulta. La primera vez que se hizo una consulta fue con la finalidad de encontrar un consenso con las organizaciones políticas, manifestaba él. Pero lo que nos preocupa es cómo están dándose los casos de contagios en este momento en el país. El departamento de La Paz es un ejemplo. Cochabamba es otro departamento que presenta también. Y recordemos que la gran parte de los departamentos del país, si no todos, ya tienen más de 1.500 casos o están en un promedio de 1.500 casos y presentan casos a diario. Son 45 días aproximadamente entre la fecha del 6 de septiembre hasta el 18 de octubre en el que se van a desarrollar las elecciones, esta nueva fecha que ha sido planteada. Pueden pasar muchas cosas en 45 días, Cecilia. Si bien el pico más alto para las autoridades del órgano electoral va a estar el mes de septiembre, como lo acaba de manifestar el doctor Salvador Romero, pues hay otras proyecciones también de las autoridades de salud que han señalado, por ejemplo, que el pico más alto estaría en octubre y noviembre. Es muy posible. Y usted lo apunta muy bien, César, y es que ha ido cambiando, ha ido variando la fecha en el país. Además de esto, hay que tomar en cuenta también la reacción o la actitud que puedan asumir quienes sean convocados para ser jurados electorales. Recordemos que ya también el presidente del tribunal había manifestado antes de la modificación de la fecha, generando polémica y reacción sobre el tema. Son disposiciones obviamente del tribunal, que las personas mayores de edad o con enfermedades de base se podrían excusar de ser jurados, pero están los padres por el otro lado que dicen a que vayan mis hijos jóvenes y se contagien, o sea, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces hay que ver efectivamente cómo va a reaccionar la población en este sentido, porque hay un número de personas importante en el país que está preocupada por la fecha 18 de octubre y hay otro número importante también que quiere volver al tema del 3 de septiembre como fecha de elecciones. Es decir, hay ahí una situación de que estamos perdiéndonos en hablar del tema electoral en este momento, César, cuando hay tanta situación de preocupación en el país por salud, ¿no? Totalmente. Creo que es más importante el tema de salud en estos momentos, pero dadas las circunstancias, la clase política, también las fechas que se habían establecido para el tema de las elecciones, las modificaciones, el tema de la pandemia y todo esto, están confundiendo muchísimo a la ciudadanía. Se necesita certeza en estos momentos. No olvidemos, Cecilia, que las organizaciones sociales afines al partido del movimiento al socialismo han anunciado movilizaciones, han rechazado esta fecha, le han dado un ultimátum al órgano electoral para retroceder y volver a la fecha inicial planteada del próximo 6 de septiembre. Sin embargo, escuchábamos justamente al presidente del Tribunal Supremo Electoral que decía la fecha de elecciones es el 18 de octubre.